Es sin duda el político que más ha marcado la agenda en los últimos años. Es el ejemplo claro de que el que persevera alcanza. Un ídolo para muchos y todo lo contrario para otros. Lo que sí no podemos negar es que llegó para transformar el régimen, nos guste o no. El nombre de Andrés Manuel López Obrador llegó para quedarse en la historia de la política mexicana y es de lo que vamos a hablar hoy. Quédese con nosotros. Si yo le dijera que un niño nacido en los 50s en un municipio del estado de Tabasco llamado Macuspana, de la comunidad de Tepetitlán, con menos de 2,000 habitantes, hijo de comerciantes, con 7 hermanos, militante de oposición, podría convertirse en el hombre más poderoso de México, ¿me lo creería? Pues esa es la historia de Andrés Manuel López Obrador, un fenómeno político de los últimos tiempos, 3 veces candidato presidencial, jefe de gobierno del ex Distrito Federal, ex candidato a gobernador de Tabasco 2 veces, las cuales le cometieron fraude, presidente local del PRD Tabasco, presidente nacional del PRD, después era candidato en el 2006, le cometerían fraude otra vez, candidato en el 2012, perdería frente a Peña Nieto, y en el 2018 al fin se llevaría la presidencia con un margen considerable de votos, marcando un hito en la historia de la política electoral de este país y cimbrando a las élites en el poder. Esto lo vamos a enmarcar en varios puntos. El primero, tal vez, si hacemos un recorrido histórico sobre su carrera política, lo que empezó a proyectar el perfil de Andrés Manuel López Obrador, sin duda fue el éxodo por la democracia. Eso fue en las elecciones intermedias para el estado de Tabasco. Él había competido tan solo 3 años antes por la gobernatura en 1988. Las vísperas en que se iría formando el Frente Democrático que daría vida al hoy extinto PRD, partido con el cual jugó en 2 ocasiones por la presidencia de la República y en 2 ocasiones también por la gobernatura de Tabasco, ¿no? En ese año el fraude se dio por todos lados. Lo invitamos a ver nuestro contenido sobre Carlos Salinas de Gortari en este canal para que se dé cuenta de la caída del sistema y de lo que pasó en el 88. Ese fue el primer fraude que se le haría al PRD con Cárdenas al frente. En esa ocasión, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador fue presentar un libro, Tabasco, víctima de un fraude, presentado en el año del 90. En el 91, en las elecciones intermedias de Tabasco, López Obrador acusó que hubo fraude en 6 municipios de Tabasco, en los cuales el PRD triunfó. Adivinen quién hizo el fraude. El PRI. Otra vez el PRI. Eran las épocas de Salinas y pues esto no iba a soltar prenda en ninguna parte. Lo que no se esperaban fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó una marcha a pie llamada el Éxodo por la Democracia desde Villahermosa, Tabasco, el 25 de noviembre de 1991 hasta el 11 de enero de 1992, donde concluiría con un discurso ante 40,000 personas. Desde entonces, AMLO ya era un buen orador. Eso obligaría a quienes estaban en el poder, el presidente Salinas y el secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, a negociar, anulando la anexión en algunos municipios y haciendo ni más ni menos que renunciara el candidato a gobernador que le había ganado a AMLO, Salvador Neme Castillo. Otro de los puntos que tenemos que resaltar es la proyección de AMLO en la izquierda y siempre de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas, líder fundador junto a AMLO del PRD. En paz descanse ese partido. Que hay que decirlo, surgió de una corriente democrática del PRI, del Revolucionario Institucional, los cuales no querían al candidato Carlos Salinas de Gortari y por eso apoyaron al hijo del general Cárdenas. En el 94, Andrés Manuel López Obrador volvió a ser candidato a la gobernatura de Tabasco por el PRD y otra vez al parecer le hicieron fraude y otra vez fue el PRI, de la mano de Roberto Madrazo Pintado, aquel célebre priista que fue candidato presidencial en épocas de Cárdenas y Vicente Fox, a quien Juan Gabriel le compondría una canción de campaña según para condonar los impuestos que debía el Divo de Juárez. Andrés Manuel López Obrador no aceptó los resultados, denunció fraude electoral y sobre todo el uso de recursos millonarios que superaban los topes de campaña por parte de Roberto Madrazo. Encabezó protestas, encabezó una marcha, pero en esa ocasión no rindió frutos. Y no solo eso, sino que el gobernador se catapultaría para la grande, el cual recordemos que perdió frente a Vicente Fox con un margen considerable de votos que hundiría al PRI, la primera vez que perdería el PRI. Un tercer punto que debemos rescatar es que si bien AMLO nunca sería gobernador de Tabasco, sí le ajustó para ser presidente nacional del PRD. De 1996 a 1999, con algunos resultados históricos. Por ejemplo, logró posicionar al PRD como la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados a nivel federal, con 4 legisladores más que el PAN. El PRD tenía 125 diputados. Lograron ganar por primera vez el Distrito Federal, lo que terminaría siendo un bastión para la izquierda hasta la actualidad. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como primer jefe de gobierno en el 97
2007, con el 48% de los sufragios a su favor, le ganaría ni más ni menos que a Santiago Krill, el panista. En esa elección es donde aparece Marcelo Ebrard Casaubon, quien sería un aliado político fundamental para Andrés Manuel. Marcelo Ebrard iba por el Partido de Centro Democrático PSD y terminó declinando a favor de su aliado político López Obrador, para posteriormente ser él el candidato a jefe de gobierno en el 2006, dejando después la batuta a Mancera en el 2012, ahora no tan amigo de Andrés Manuel López Obrador, y quedaría en el 2018 como titular Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México, que también le dejó el espacio a Clara Brugada, actual titular de la ahora CDMX. En estas dos últimas ocasiones, si bien no fueron perredistas, las candidatas sí fueron obradoristas, por Morena. Un cuarto punto que debemos resaltar es que para el año 2006 es el año que marcaría la carrera de Andrés Manuel López Obrador. Cuauhtémoc Cárdenas decidió no contender nuevamente por el puesto, ya que había encabezado a la izquierda en el 88 y le hicieron fraude. En el 94 y en el 2000, pues ya no pudo alcanzar el triunfo, entonces dejó la oportunidad a quien veía más posibilidades de ganar. Cárdenas sabía muy bien, y creo que por consejo de su padre, quien dejó escrito en sus diarios: a la representación nacional solo se llega por uno de dos caminos, por voluntad unánime del pueblo, a tal grado que el gobierno se vea obligado a reconocer el triunfo, o cuando el gobierno simpatiza con la candidatura en juego, siempre que no haya oposición mayoritaria. Y yo creo que Cuauhtémoc sabía muy bien que desde la oposición solo podía ganar un perfil por las izquierdas. Ese año no se cayó el sistema, pero las injerencias del poder en turno no faltaron. De ahí las aprendió AMLO, víctima de un fraude y una campaña de miedo. El candidato a quien le quitaron la oportunidad de gobernar tomó cartas en el asunto, como ya lo había hecho en Tabasco, se tomó Reforma, se hizo plantón en el Zócalo, se promovió el voto por voto, casilla por casilla, y se llevó la elección a todos los tribunales posibles. Sin embargo, como dijera Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, ganó el PAN. Además del sexenio de Calderón ya lo sabemos, y si no, lo invitamos a ver este video en nuestro canal sobre el presidente Felipe Calderón. El 2 de junio del 2007, AMLO presentaría otro libro, La mafia que nos robó la presidencia, sobre su campaña y la elección presidencial. En el 2012, como un punto número 5, se formaría el Movimiento Progresista, una alianza política formada por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, construida alrededor del ex jefe de gobierno del Distrito Federal para competir por las elecciones federales. Se dice que en el 2012 Marcelo Ebrard se baja de la campaña para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, pero que era la que a él le tocaba. En esa ocasión, la aplanadora de Enrique Peña Nieto con el regreso del PRI a Los Pinos se dejaría ver, ganando la contienda por más de 4 millones de votos ante el segundo lugar, que fue AMLO. En la campaña evidentemente hubo muchas irregularidades y un despliegue de recursos económicos hasta obsceno por parte del candidato del PRI. A final de cuentas dio como resultado su triunfo. En esa época no se perdió todo. Peña Nieto, mediante el Pacto por México, cuadró sus políticas alrededor del PRI, PAN y PRD, es decir, ahí fue el verdadero nacimiento del PRD, porque sumarían el PRD al PRIAN para aprobar las reformas estructurales. Desde el 2011, AMLO ya sabía que iba a pasar algo. Junto con su grupo de colaboradores y asambleas públicas, Obrador fundó el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que sería un monstruo electoral que en la actualidad tiene la hegemonía política en el país y que llevó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con más de 30 millones de votos de la presidencia y más de 35 a Claudia Sheinbaum. Desde febrero del 2015, Andrés Manuel López Obrador ya había expresado sus intenciones de contender por tercera vez por la presidencia de Morena, y esa sería la vencida. En el 2018, al fin le haría justicia a la revolución. La perseverancia y el arduo trabajo le rendirían frutos. Andrés Manuel pudo cobrar venganza de varios de sus adversarios políticos. Hundió al PRD, quienes lo habían traicionado y que en esa ocasión iban en alianza con Ricardo Anaya Cortés, quien quedó por menos de la mitad de los votos que sacó Andrés Manuel. Hizo que declinara la esposa del espurio Calderón, Margarita Zavala, quien quería ser candidata independiente y terminó por no ser nada. De ahí se cobró el robo de la presidencia. Mandó al PRI al tercer lugar con José Antonio Meade Curibeña, que no alcanzó ni siquiera los 10 millones de votos, le ganó 3-1 la elección, y ahí se cobraría tantos fraudes, por ejemplo los dos que le hicieron en Tabasco, ¿no? Y bueno, el Bronco, pues del Bronco no tenemos nada que decir. AMLO es el claro ejemplo de que las derrotas son aprendizajes y él aprendió muy bien. Es probable que sea el mejor político de los últimos tiempos. Hay quien dice que él sigue gobernando. Como politólogo entendió el poder, como político lo vivió y como experto en la historia lo entendió. Entendió lo que le faltó a Calles, lo que le sobró a Cárdenas y lo que hundió al panismo. Pero de eso hablaremos en otra entrega. Yo soy Oscar Gómez, muchas gracias.